este encuentro internacional de investigaciones en procesos sobre la modernidad y temprana y la historia de la filosofía, pues ha sido una sorpresa muy interesante para todos. Y este día pues nos complace dar la bienvenida a todos los participantes en este encuentro, tanto los especialistas, obviamente, en filosofía moderna e historia de la filosofía, como a los jóvenes estudiantes de maestría y doctorado y de licenciatura que nos mostrarán sus propuestas y avances en los filósofos a los que dedican sus estudios. Entonces, pues no nos cabe duda de que todo ello nos va a permitir adentrarnos en la historia de la filosofía, particularmente en estos autores que nos interesan y que impulsaron, en mi opinión, ciertamente el desarrollo de la ciencia nueva. Así, ciencias naturales y sus vínculos con la física y las matemáticas, como las ciencias sociales y políticas, de las que nuestros jóvenes estarán hablando también. Entonces, sin duda, se trata de un evento que promueve pues diversas interpretaciones y propuestas novedosas e importantes desarrollos en nuestro campo del saber. Pues nuevamente, en general, yo considero que pues todos ustedes deben ser bienvenidos. Y claro, es un evento internacional en donde estudiantes de, como les dije hace un minuto, de licenciatura, maestría y doctorado de universidades de México, Colombia, Italia y España, presentan tanto sus proyectos, unos, como sus avances de investigación, otros. Y claro, bueno, pues en estas sesiones plenarias los estaremos comentando. Se trata pues de un evento de 3 días que busca ir formando hacia el futuro pues a una comunidad de investigadores en lengua española sobre la historia y sobre la modernidad filosófica. Y claro, el encuentro pues incluye, como decía yo hace un momento, a nuestros conferencistas magistrales de 3 especialistas de Argentina, Francia y Colombia, así como comentadores o profesores destacados, miembros justamente del Seminario de Historia de la Filosofía del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y por esta razón, claro, agradecemos el apoyo del instituto, el de nuestro director, el de nuestra secretaria académica, así como el de Cristi Benítez, que nos apoya siempre con la difusión, y Alfonso Coronel, que está siempre pendiente de nuestros avances en computación. El seminario ha trabajado, pues, como ustedes saben, por casi ya 40 años para formar investigadores y profesores especialistas en historia de la filosofía, tanto en cómo se ha desarrollado en México como en otros países, tanto de Latinoamérica como de España. Y pues se les da la bienvenida a todos y a todas. Especialmente yo quisiera nombrar pues a todos los que están comprometidos con este evento y que me parece que son pues gente que se ha destacado mucho en esta área. Entonces, nuevamente agradecidos con todos ustedes por su participación y agradecidos con todos los jóvenes que tienen el impulso para seguir estudiando y desarrollándose. Así que bienvenidos a todos y todas y muchísimas gracias. Por mi parte, pues es todo lo que yo les puedo decir. Muchas gracias, doctora Benítez. Por supuesto que todo esto no sería posible sin el seminario que usted actualmente dirige y que se fundó con el doctor José Antonio Robles y que todos los martes sigue trabajando ininterrumpidamente desde hace casi 40 años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Bueno, pues ya están por aquí nuestros participantes, profesores invitados, los que les damos la bienvenida, y me voy a permitir dar la palabra al doctor Mario Chávez para que nos presente a nuestra conferencista magistral del día de hoy. Muchas gracias, Rogelio, muchas gracias, Laura, muchas gracias a todos y todas los asistentes. Pues bueno, vamos a iniciar.
Y bueno, ya ven que el esquema de este evento es que empiezan las conferencias magistrales y continuamos con las sesiones plenarias, ¿no? Entonces, nuestra primera conferencia, tenemos el gusto y el honor de tener a la doctora Sofía Calvente, que es experta en Hume y es doctora en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata y jefa de trabajos prácticos en la misma institución. Ella nos va a presentar el tema Hume y el debate mente-materia en el siglo XVIII. Entonces, bueno, pues los dejo con ella. Es un gusto tenerla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que yo me siento muy agradecida por esta invitación que me han hecho, bueno, Mario y Rogelio, y bueno, y por extensión quiero agradecer también a Laura, a Luis, a toda la gente de ahí del Instituto de Filosofía, que es, la verdad que es prestigioso y conocido en toda Latinoamérica y que tanto nos ayuda, digamos, con sus traducciones y con sus materiales en nuestra tarea diaria de docentes, investigadoras e investigadores. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Y bueno, tengo una presentación para compartir como para que sea un poco más llevadera la charla, que la puedan seguir un poquito más fácilmente. ¿Lo pueden ver correctamente? Perfectamente se ve, Sofía. Bárbara. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, como decía Mario, yo me dedico a la filosofía de David Hume predominantemente, y también, bueno, estoy estudiando otros temas aledaños a los que me ha llevado el pensamiento de Hume. Bueno, así que vamos a comenzar con la propuesta de hoy. Hace un par de años vengo estudiando la cuestión del materialismo en los siglos XVII y XVIII, especialmente en las Islas Británicas. Como especialista en la obra de Hume, me resulta llamativo no encontrar muchas alusiones directas al tema en su obra, ya que se trata de una cuestión ampliamente debatida por sus contemporáneos y contemporáneas, sus antecesores y antecesoras, y sus predecesores y predecesoras inmediatos. Me animaría a decir que no sé si existe algún autor o autora de la época a quienes les haya resultado indiferente la cuestión de si la materia puede o no ser causa del pensamiento y o de la vida. Podríamos preguntarnos si el hecho de que Hume se haya concentrado en el Tratado de la Naturaleza Humana, su obra más renombrada, en el estudio de las percepciones, invalida la posibilidad de que haya podido decir algo sobre la materia. Mi intención es mostrar que, a pesar de desestimar la metafísica sustancialista, establece una postura al respecto del materialismo. Más aún, creo que varios elementos de su filosofía ofrecen apoyo a posturas materialistas antes que a inmaterialistas. Las y los invito entonces a elucidar conmigo qué es lo que Hume tiene para decir en el debate sobre la relación entre mente y materia. En primer lugar, ofreceré un breve panorama histórico-conceptual para ubicarnos en las coordenadas de la discusión, y luego me centraré en los aspectos ontológicos y epistémicos de la postura de Hume, dejando para otra ocasión la cuestión moral vinculada con la tensión entre libre albedrío y determinismo. Generalmente, la modernidad filosófica suele entenderse en clave de la oposición entre dos corrientes vinculadas con el problema del conocimiento, el racionalismo y el empirismo, que se diferencian a partir de la explicación que brindan sobre el origen y justificación del conocimiento y la metodología más adecuada para alcanzarlo. Lejos de ser esta la única preocupación de los filósofos y las filósofas de la época, existen otros problemas y debates que también resultan centrales para comprender el pensamiento moderno, que en los últimos años han sido puestos de relieve por los y las especialistas. Sin embargo, una de esas cuestiones, que es la discusión en torno al estatus y la función de la materia en relación con los fenómenos espirituales y vitales, aún no ha sido tratada con la profundidad y amplitud que amerita, al menos en nuestro ámbito hispanoparlante. Concretamente, en las Islas Británicas, el debate acerca del rol de la materia en el siglo XVIII se enfocó en torno a dos cuestiones. La primera, respecto de la relación entre lo corporal y lo mental, se sintetizó en la pregunta por la posibilidad de que la materia pudiera pensar.
y la segunda, respecto de la relación entre lo material y lo vital, se expresó en el interrogante acerca de si la materia puede ser soporte de la vida. En su momento, estas preguntas pusieron en tensión importantes postulados de orden científico y filosófico. En el plano de la relación mente-cuerpo, ocasionaron una discusión entre quienes defendían la existencia de un alma o mente inmaterial, frente a quienes consideraban que los fenómenos mentales dependían de una forma u otra de fenómenos materiales. En el plano de lo natural, supuso la oposición entre quienes sostenían la existencia de un principio vital inherente a la materia, frente a aquellos y aquellas que afirmaban que ese principio había sido infundido por Dios a la materia al momento de la creación. Ambas cuestiones están estrechamente relacionadas, ya que en muchos casos quienes planteaban que el pensamiento podía surgir de la materia defendían una actitud vitalista que proponía que la materia era intrínsecamente activa y esa actividad era causante del pensamiento. Tanto las posturas que suelen agruparse bajo el rótulo de materialistas como las de sus detractores y detractoras engloban en realidad una diversidad de matices. Esta heterogeneidad implica fijar las coordenadas de la discusión simplemente en términos de un dualismo mente-cuerpo versus un monismo materialista. Del lado de quienes se oponían al materialismo, no solo encontramos a autores y autoras que defendían un dualismo cartesiano, ahí puse algunos de ellos, sino también a quienes planteaban, por ejemplo, que lo inmaterial puede ser extenso, o que no existe la sustancia material, que tal vez es la postura más conocida, que es la de Berkeley. Del lado materialista hallamos una diversidad de posturas equivalente o aún mayor, que van desde la posibilidad de plantear que la materia es esencialmente activa, que lo inmaterial no necesariamente piensa, o que el alma es naturalmente mortal. El panorama se complejiza aún más si tenemos en cuenta que ciertos postulados eran compartidos tanto por los y las materialistas como por sus detractores y detractoras. Por ejemplo, la concepción de que lo inmaterial es extenso, ¿sí?, que era compartido tanto por Henry Moore como por ejemplo, Catherine Trotter Cockburn, y por, Clark también hablaba de eso, o la posibilidad de que la inmortalidad del alma no dependa de su inmaterialidad, sino de argumentos morales. Ese argumento aparece tanto en Locke, en la misma Trotter Cockburn o en Thomas Reid, inclusive. Este último punto pone de relieve una cuestión que merece ser destacada. No en todos los casos el materialismo se vincula con posturas ateas y o escépticas. Sin embargo, muchas veces los detractores y las detractoras usaban el epíteto materialista para descalificar a sus oponentes, en tanto veían que las ideas poco ortodoxas de estos pensadores y pensadoras eran una amenaza a las doctrinas fundamentales de la religión, como la inmortalidad del alma, el libre albedrío o la necesidad de la intervención divina en la animación del mundo natural. Thomas Hobbes y Baruch Spinoza se encuentran entre quienes usualmente eran acusados de cuestiones semejantes, pero no eran los únicos, sino los primeros en una larga lista de autores y autoras. Quienes se oponían al materialismo entendían que la posibilidad misma de la acción moral y de los castigos y recompensas eternos dependían de una visión del ser humano entendido como una criatura dotada de un alma inmaterial, atributo que consideraban como un requisito indispensable para su inmortalidad. ¿Es posible conocer cuál es la postura de Hume acerca del materialismo? Si de algo podemos estar seguros y seguras es de que la cuestión no le resultaba desconocida. Como mencioné recién, en los años inmediatamente anteriores a la escritura del tratado se suscitaron numerosos y resonantes debates en torno a las cuestiones que he mencionado recién. Podemos mencionar dos hitos. El primero tiene que ver con una sugerencia deslizada por John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano acerca de que Dios pudo haber sobreañadido a la materia la capacidad de pensar. Esta sugerencia tuvo una enorme repercusión y convirtió a la figura de Locke en una fuente de inspiración o un oponente contra quien debatir, generando una amplia literatura al respecto. El segundo hito, que fue en buena medida alentado por el debate que suscitó la sugerencia de Locke, es el intercambio epistolar entre Samuel Clarke y Anthony Collins, acerca de la inmaterialidad del alma y el libre albedrío. En particular, a Clarke le interesaba dejar en claro contra Hobbes
que la materia en movimiento no podía dar lugar al pensamiento y la voluntad. Y además, contra Henry Dodwell, que había una conexión fundamental entre la inmaterialidad del alma y su inmortalidad. Collins, en respuesta a estas afirmaciones, defendía la posibilidad de que la conciencia pudiese emerger de un sistema material o incluso de las cualidades mismas de la materia. En la segunda mitad del siglo XVIII encontramos nuevos desarrollos a partir de la sugerencia de la materia pensante de Locke, por ejemplo en la obra de David Hartley, quien sostiene que existe cierta conexión entre los movimientos del cerebro y el pensamiento. Joseph Priestley retomó y radicalizó la postura de Hartley en una serie de obras en las que sostenía que los fenómenos mentales son el resultado de una estructura orgánica tal como la del cerebro. Priestley se trenzó en una polémica con varios filósofos escoceses, a quienes bautizó con el epíteto de filósofos del sentido común. Entre ellos estaba Thomas Reid, uno de los adversarios amistosos de Hume. El propio Hume contaba con libros tanto de Hartley como de Priestley, y tenía contacto relativamente fluido con Reid, por lo que sin duda estaba al tanto de estas teorías de sesgo marcadamente materialista. ¿Cuál es la evidencia textual concreta de la que disponemos para conocer la postura de Hume? En 2 ocasiones se dedicó a hablar puntualmente de la cuestión. La primera es Of the Immateriality of the Soul, ¿sí? Que está en el Tratado de la Naturaleza Humana, ¿sí? En el primer libro, parte 4, sección 5, que recordemos que el tratado, digamos, fue publicado de forma anónima, ¿sí? Y la segunda, en el ensayo Of the Immortality of the Soul, que fue escrito alrededor de 1755, pero Hume desistió de publicar en vida. Si tenemos en cuenta las proporciones de la obra de Hume, las referencias que hace a un tema tan candente en la época pueden parecer escasas. Sin embargo, podemos especular con que esa escasez no pasaba tanto por su desinterés en el debate, sino por el hecho de que sus críticas a varios de los argumentos inmaterialistas no estaban motivadas por la búsqueda de una interpretación más adecuada de dogmas y preceptos religiosos, como sucedía con buena parte de los autores y las autoras materialistas, sino en gran medida por una actitud profundamente crítica e irónica hacia esos dogmas y preceptos. Es esperable entonces que temiera por las desafortunadas consecuencias que podía llegar a ocasionarle su postura, tanto en su vida intelectual como laboral y social. Prueba de esto es el texto breve A Letter from a Gentleman to his Friend in Edinburgh, también publicado anónimamente, donde contesta a un panfleto presuntamente escrito por el reverendo William Wishart, rector de la Universidad de Edimburgo, que enumera una serie de acusaciones hacia el tratado, entre las cuales se cuenta la de negar la inmaterialidad del alma. ¿De qué manera encara Hume el tema en los textos que he mencionado? En líneas generales, encontramos una coherencia en el tratamiento de la cuestión en las diferentes referencias textuales. Hume establece una distinción entre 2 cuestiones. La primera es la relativa a la sustancia de la mente, y la segunda a las causas del pensamiento. El tema, nos dice en Of the Immortality of the Soul, debe abordarse en términos causales, expresándose mediante la pregunta ¿puede la materia ser causa del pensamiento? Antes que en términos sustanciales, ¿es la mente de naturaleza material o espiritual? La pregunta por la relación causal entre la materia y el pensamiento puede responderse a partir de la observación y la experiencia como toda cuestión de hecho, y por eso es el modo adecuado de tratar la cuestión, mientras que la pregunta por la sustancia del alma resulta ser absolutamente ininteligible, en palabras de Hume. Podemos considerar entonces que Hume ofrece su pars construens sobre el tema al hablar de las causas del pensamiento, mientras que respecto de la cuestión de la sustancia de la mente, su aporte es eminentemente destructivo. Veamos ambos aspectos, comenzando, como lo hace el propio Hume, por la pars destruens, es decir, la cuestión de la sustancia. Como seguramente muchos y muchas de ustedes saben, en el Tratado de la Naturaleza Humana hay una profunda crítica a la metafísica sustancialista. Ahora bien, no está claro si esa crítica implica un rechazo a la noción general de sustancia o a cierta concepción de la sustancia. En cualquier caso, esto no lleva a Hume a desestimar el debate entre materialistas e inmaterialistas, ni le impide expresar su postura al respecto.
Comenzaré señalando que Hume pone su postura en línea con la crítica a la idea de sustancia de Locke. Y acá voy a leer la cita que está en segundo lugar, ¿sí? El autor está escrito en tercera persona porque es de A Letter from a Gentleman. El autor no ha negado en ninguna parte la inmaterialidad del alma, en el sentido que damos comúnmente a esa palabra. Lo único que dice es que esa cuestión no admite un significado claro y distinto porque no tenemos una idea distinta de lo que sea la sustancia. Esta opinión del autor puede encontrarse por todas partes en la obra de Mr. Locke. ¿Cuál es la postura de Locke? Así que está ahí primero en la diapositiva. Habitualmente se la suele denominar como agnosticismo sustancial porque plantea que no tenemos una idea clara de la sustancia, sino, y ahí lo cito, una mera suposición de un no sé qué soporte de aquellas cualidades que sean capaces de producir ideas simples en nosotros. Locke no niega que la sustancia exista, sino que sostiene que no tenemos acceso epistémico a ella. Ese agnosticismo se predica tanto de la sustancia extensa como de la pensante, y lo lleva incluso a cuestionar el dualismo. Es esta segunda cita de Locke que aparece acá en la diapositiva. ¿Quién les contó a estos que no hay o que no puede haber sino cuerpos sólidos que no puedan pensar y seres pensantes que no sean extensos? Dice Locke. En Of the Immortality of the Soul, Hume reafirma en líneas generales lo que su antecesor sostiene respecto de la sustancia. Y acá cito a Hume. La verdadera metafísica nos enseña que la noción de sustancia es totalmente confusa e imperfecta, y que la única idea que nos hacemos de una sustancia es la de un conjunto de cualidades particulares que inhieren en un algo desconocido. En consecuencia, la materia y el espíritu son en el fondo por igual desconocidos, y no podemos determinar qué cualidades sean las que inhieren en la una o en el otro. Los corchetes son porque yo rectifiqué un poco la traducción al español. En este pasaje aparecen los dos postulados básicos de Locke. El primero, que la noción de sustancia es confusa y alude a un soporte de cualidades desconocido. Y el segundo, que no son tan desconocidas la supuesta sustancia material como la espiritual. Comencemos por el primer postulado. ¿A qué se refiere Hume con que nuestra idea de sustancia es completamente confusa e imperfecta? A que concebir la sustancia como algo ininteligible o desconocido, que continúa igual más allá de toda variación perceptible, es una ficción, es decir, una idea construida por nuestra imaginación que no se deriva directamente de ninguna impresión. No podemos encontrar una impresión que represente una sustancia porque Hume sostiene que una de las condiciones relevantes de la representación es la semejanza, y una impresión nunca podría asemejarse a una sustancia. Justamente, según la noción de sustancia que está criticando, una impresión no podría tener ninguna de las cualidades que la harían parecerse a una sustancia, sino en todo caso a una modificación de ella. Hume afirma que esa pretendida noción de sustancia no es otra cosa que una colección de ideas simples unidas por la imaginación, es decir, una idea compleja, a la que los filósofos se empeñan en referir a un sustrato desconocido, porque consideran que las ideas, en tanto se conciben como modificaciones, no pueden existir independientemente del sustrato mental en el que inhieren, del mismo modo que sostienen que los accidentes no pueden existir sin un sustrato material que los sostenga. Lo que Hume rechaza entonces es la concepción de la sustancia entendida como sustrato o sujeto de inhesión, y la consecuente noción de accidente que la complementa. Pero también encuentra objeciones a la definición de la sustancia como algo que puede existir por sí mismo, ya que es imprecisa, es decir, que no permite distinguir la sustancia de los accidentes o la mente de las percepciones. Para llegar a esta conclusión, aplica dos principios que estableció anteriormente en el tratado. En primer lugar, el de separabilidad. Todo lo diferente es distinguible y todo lo distinguible es separable por la imaginación. En segundo lugar, el de concebilidad. Todo lo que podemos concebir claramente y todo lo que podemos concebir claramente existe. Y todo lo que podemos concebir que existe de cierta manera puede existir de esa manera. Las percepciones son diferentes entre sí y de toda otra cosa, por lo tanto son distinguibles y separables y puede concebirse que existan de manera independiente. Si cada percepción es autónoma, entonces puede considerarse como una sustancia y no necesita de un sustrato en el que inherir.
Hume concluye que la noción de sustancia, sea como sustrato de ignición o como entidad autosubsistente, es completamente ininteligible. Por lo tanto, respecto de la mente, no acepta ni la postura materialista ni la postura inmaterialista, ya que postular que la mente es una sustancia material es tan ininteligible como postular que se trata de una sustancia inmaterial, porque en ambos casos se está concibiendo a la mente como un sustrato de ignición. ¿Qué sucede con el segundo postulado acerca del conocimiento de la materia y el espíritu? Si partimos de una definición de sustancia como las que acabamos de mencionar, no podemos avanzar un ápice, ni afirmar si materia y espíritu son simples o divisibles, mortales o inmortales. Pero Hume sí tiene algo para decir respecto de la extensión e inextensión de las percepciones. Sostiene que, y acá está la cita que voy a leer, no tenemos idea perfecta de nada que no sea una percepción. Y por el principio de concebibilidad que mencioné recién, afirma que si podemos concebir perfectamente una percepción, entonces tenemos certeza de que existe. Y acá leo la cita que está debajo. Las únicas existencias de las que estamos ciertos son las percepciones, que al sernos inmediata y conscientemente manifiestas exigen nuestro más riguroso asentimiento y son el fundamento primero de todas nuestras conclusiones. Hume plantea un punto de vista respecto de los tipos de percepciones que puede resultar inusual. Sostiene que existen percepciones extensas e inextensas, pero no refiere las percepciones extensas a la materia ni las inextensas a la mente. Es decir, que si bien admite que puede haber dos clases de percepciones, estas clases no se entienden en un sentido, podríamos decir, cartesiano. Las percepciones visuales y táctiles, a partir de las cuales elaboramos la idea general de extensión, son ellas mismas extensas, ya que, como vimos antes, una impresión representa a su objeto mediante la semejanza. Así, las impresiones que se asemejan a objetos tangibles, coloreados y con cierta figura, tienen esas mismas características. Por ejemplo, una impresión de un cuadrado rojo debe ser una impresión roja y cuadrada. Por eso es inusual el punto de vista de Hume. Pero hay otras impresiones, como los olores, sabores, sonidos, sentimientos, emociones, pasiones, deseos, todo el resto de las percepciones, que no son extensas, no tienen ninguna figura ni cantidad, y sin embargo se refieren a la materia en muchos casos, ¿no? En los casos de olores, sabores, sonidos. Hume ofrece el ejemplo del sabor dulce de un higo. Ese sabor coexiste de manera inseparable con la forma y color del higo, pero no ocupa ningún lugar, no es extenso. Lo mismo sucede con las ideas. Hume afirma, y acá cito, la idea misma de extensión no está copiada sino de una impresión, y en consecuencia tiene que corresponder perfectamente a esta. Decir que la idea de extensión corresponde a algo es decir que es extensa. Fin de la cita. En consecuencia, no estamos en condiciones de asociar lo sensible a lo extenso y lo inteligible a lo inextenso, porque el ámbito de lo sensible está compuesto por elementos extensos, como las impresiones de color y solidez, e inextensos, como las impresiones olfativas y gustativas. Lo mismo puede decirse del plano inteligible. Las ideas no son únicamente inextensas, sino que hay ideas extensas, como las que representan objetos espaciales, e ideas que conjugan elementos extensos e inextensos. Por lo tanto, para Hume no es posible caracterizar los cuerpos y las mentes en términos de extensión e inextensión respectivamente, de manera exclusiva, sino que tanto la mente como el cuerpo están compuestos por elementos mixtos, extensos e inextensos, vinculados entre sí de diversas maneras. Esta doctrina le da un argumento más para criticar nuevamente las posturas sustancialistas, tanto materialistas como inmaterialistas. Hume parte de la base de que tanto materialistas como inmaterialistas entienden de igual forma la materia y el espíritu. El espíritu sería inmaterial, simple e indivisible, y la materia lo contrario, extensa, compuesta y divisible. Los inmaterialistas, nos dice Hume, y acá lo cito, unen todo pensamiento a una sustancia simple e indivisible. Y los materialistas unen todo pensamiento a la extensión. Fin de la cita. Pero si afirmamos que las percepciones son tanto extensas como inextensas,
¿cómo sería posible pensar que una percepción inextensa puede inherir en una sustancia extensa y a la inversa, que una percepción extensa puede inherir en una sustancia inextensa? Esto abre la puerta a los consabidos problemas vinculados con la imposibilidad de unir localmente dos sustancias que por definición se plantean como incompatibles. El abandono de la metafísica sustancialista conduce a Hume a lo que podríamos denominar como una metafísica de las percepciones, o si se quiere de manera más amplia, una metafísica de las propiedades. Las percepciones, nos dice, componen la mente. Esto es una cita textual de Hume. No le pertenecen, porque la mente no es una sustancia en la cual inieran. Acá cito in extenso. No conocemos más que cualidades y percepciones particulares. De este modo, nuestra idea de cualquier cuerpo, un melocotón, por ejemplo, es solo la de un sabor, color, forma, tamaño, consistencia, etc. Entonces nuestra idea de una mente es solo la de percepciones particulares, sin la noción de nada a lo que llamemos sustancia, ya sea simple o compuesta. Podemos hablar de cuerpos y mentes en términos de colecciones de percepciones, sin necesidad de expedirnos respecto de si existe o no una sustancia o sustancias con la que estén relacionados de alguna forma. Como notamos en el ejemplo, la idea de cuerpo, en este caso de un melocotón, es una colección de ideas simples, tanto extensas como inextensas. Y acto seguido, Hume dice que la idea de la mente es una colección con las mismas características. Es decir, que no hay diferencia ontológica entre la idea de cuerpo y la idea de mente. En ambos casos se trata de, cito a Hume, un sistema o sucesión de percepciones diferentes, todas juntas reunidas, mas sin simplicidad o identidad perfectas. Fin de la cita. Esta metafísica de las propiedades puede considerarse como una consecuencia del agnosticismo sustancial de Locke. Su premisa es que se construye a partir de lo accesible a la observación sin especular acerca de algo que subyace a lo observable. Y ha dado lugar a propuestas variadas, monistas, dualistas y pluralistas. En el caso de Hume, como vemos, lleva a distinguir entre percepciones extensas e inextensas que se combinan entre sí, formando colecciones que luego reconocemos como cuerpos y mentes. En otros filósofos y otras filósofas, da lugar a diversos modos de agrupar las propiedades. En el caso de Reid, conduce a un dualismo en sentido tradicional, podríamos decir. Reid dice que las propiedades que observamos nos llevan a afirmar que todo lo que existe es corpóreo o incorpóreo. Lo corpóreo se asocia a la pasividad y lo incorpóreo a la actividad. Luego, el carácter activo del pensamiento nos sugiere que no puede proceder sino de un principio incorpóreo. En el caso de Priestley, por el contrario, conduce a un monismo materialista, ya que afirma que las propiedades observables de atracción y repulsión nos indican que la materia es activa y que el pensamiento siempre se da en conjunción con sistemas materiales organizados vivientes. Hasta aquí, las críticas que Hume formula respecto de la sustancia se aplican a materialistas e inmaterialistas por igual. Veamos qué sucede cuando pasa a la pars construens, es decir, cuando se ocupa de las causas del pensamiento. Hume señala que para saber si la materia es o no causa del pensamiento, debemos guiarnos solo por la experiencia, al igual que lo hacemos cuando juzgamos acerca de cualquier cuestión relativa a causas y efectos. Por lo tanto, su argumentación se apoya exclusivamente en aquello que es accesible a la observación, siguiendo la premisa de lo que he denominado recién como metafísica de las propiedades o de las percepciones. Y lo que observamos es que hay una interacción entre cuerpos y mentes en ambos sentidos. Más allá de las resistencias filosóficas que pudiera despertar esta afirmación entre los y las inmaterialistas, esto es posible, en principio, porque en el plano de las cuestiones de hecho, como dice Hume, considerando el asunto a priori, cualquier cosa puede producir cualquier otra. Es decir, que no hay nada que impida que lo corporal pueda ser causa de estados mentales. Así, quienes consideran a priori que es imposible que el movimiento de la materia pueda ser causa del pensamiento, son demasiado precipitados o precipitadas, porque la experiencia nos muestra otra cosa. Y acá leo la segunda cita. Todo el mundo puede darse cuenta de que las diferentes disposiciones de su cuerpo modifican sus pensamientos y sentimientos. Fin de la cita. Si bien la comparación entre nuestras ideas nos muestra que el pensamiento y el movimiento corporal difieren entre sí, y ahí retomo, por experiencia, hallamos
que están constantemente unidos. Entonces podemos concluir, nos dice Hume con certeza, que el movimiento puede ser, y de hecho es, causa del pensamiento y la percepción. Fin de la cita. Hasta aquí se afirma la interacción en la dirección cuerpo-mente. ¿Qué sucede en la dirección mente-cuerpo? Hume observa que, como dice ahí la última cita, es una cuestión de experiencia común que el movimiento de nuestros miembros sigue el mandato de la voluntad como otros movimientos naturales, pero el poder o energía en virtud del cual se realizan, como el que se da en otros acontecimientos naturales, es desconocido e inimaginable. Fin de la cita. Podemos ver entonces que la acción causal del cuerpo sobre la mente y de esta sobre aquel es un hecho que se establece por medio de la experiencia. Al igual que en todo conocimiento de estas características, rige la restricción impuesta por el método experimental que Hume sigue en el estudio de las cuestiones morales. No podemos avanzar más allá de las conclusiones que extraemos a partir de la observación de esa interacción, porque no podemos acceder a los principios mediante los cuales la mente actúa causalmente sobre la materia o la materia sobre la mente. En pocas palabras, y ahí leo la cita de Hume, las acciones de la mente son a este respecto iguales que las de la materia. Percibimos tan solo su conjunción constante, siéndonos imposible razonar más allá. Como es bien sabido, Hume ubica los fenómenos naturales y humanos bajo la categoría de cuestiones de hecho, lo que supone que considera que existe cierto denominador común entre ellos. Ese denominador común consiste, al menos desde un punto de vista epistémico, en que accedemos a ellos por medio de la experiencia. Por lo tanto, el estudio de los fenómenos mentales y de su interacción con los corporales se debe hacer en los mismos términos que el estudio de los fenómenos naturales, en lugar de considerárselos como objetos que tienen un estatus ontológico superior, lo que los haría dignos de un abordaje epistémico diferente. No hay nada que indique que la mente esté dotada de poderes activos de lo que la materia carezca, porque la experiencia muestra que ambas tienen eficacia causal y que esa eficacia causal es recíproca. Ahora bien, considerar que lo natural y lo moral pueden quedar comprendidos como cuestiones de hecho no implica anular las diferencias entre ambos para dar lugar a una homogeneidad o monismo, porque esto nos conduciría a considerar a lo mental y lo material como modos o modificaciones de una única realidad. Así volveríamos a caer en los problemas ocasionados por la metafísica sustancialista. Lo que Hume busca es poner de relieve que la interacción entre los fenómenos materiales y mentales es posible porque la noción de causa debe entenderse del mismo modo al aplicarse tanto a unos como a otros. No hay prioridad de las causas materiales sobre las morales ni a la inversa, porque no hay sino un solo tipo de causa y, citó Hume, la distinción corriente entre necesidad moral y física no tiene fundamento alguno en la naturaleza. Hume extrae una consecuencia metodológica de esta lógica causal que atraviesa los ámbitos físico y moral. Evocando la segunda regla para filosofar de Newton, afirma que en los razonamientos causales existe, y acá lo cito, una especie de analogía que nos hace esperar de cualquier causa los mismos efectos que hemos observado, que resultan de causas similares. Fin de la cita. Y los argumentos acerca de la inmortalidad del alma, derivados de la analogía con la naturaleza, dice Hume, sobre el final de Of the Immateriality of the Soul, son fuertes y convincentes. Acto seguido, concluye esta sección del tratado sin aclararnos si dichos argumentos nos inclinan a creer en la mortalidad o en la inmortalidad del alma. Para encontrar una respuesta debemos dirigirnos al ensayo Of the Immortality of the Soul, donde Hume dice abiertamente que los argumentos por analogía de la naturaleza son, y acá está la cita, marcadamente favorables a la mortalidad del alma. Y ofrece la fundamentación que dejó pendiente en el tratado. Es esta cita que viene después. Cuando dos objetos cualesquiera están tan estrechamente relacionados que toda alteración que hayamos podido observar en uno de ellos va unida a una alteración proporcional en el otro, tendríamos que concluir, según todas las reglas de la analogía, que cuando se producen alteraciones todavía mayores en el primero y su total disolución, seguirá una total disolución del segundo. Fin de la cita. Como vimos hace un momento, tenemos evidencia empírica de que el cuerpo y la mente están estrechamente relacionados, ya que hay interacción mutua entre ambos. En este pasaje de Of the Immortality of the Soul, Hume sugiere
que no solo hay una interacción, sino mutua dependencia entre ambos. Esta interdependencia se constata por experiencia cuando observamos que el desarrollo del cuerpo es acompañado por un desarrollo mental equivalente. Debilidad en la infancia, vigor en la madurez y decadencia en la vejez. Y agrega esta última cita: todo es común al alma y al cuerpo. Los órganos de la una son todos ellos órganos del otro. Por lo tanto, la existencia de la una debe depender de la existencia del otro. Observamos en la naturaleza que ninguna forma de vida puede persistir cuando se la traslada a unas condiciones muy diferentes de las que originalmente tenía. Los árboles mueren en el agua y los peces en el aire. Por lo tanto, razonando por analogía, no podemos suponer que una alteración tan importante como la disolución del cuerpo no pueda tener repercusión alguna en el alma y no termine, dice Hume, en su disolución común. Esta conclusión es posible porque recordemos que para Hume lo mental no tiene un estatus superior a lo material, entonces no resulta inconsistente plantear que una alteración en el cuerpo carezca de repercusión en el alma. La lectura de Of the Immortality of the Soul nos puede inclinar a pensar que la relación entre alma y cuerpo es más bien de dependencia causal de lo mental respecto de lo material que de mutua dependencia. Ahora bien, si tenemos en cuenta que detrás de las afirmaciones de Hume no subyace una metafísica sustancialista, sino que tanto cuerpos como mente son sistemas o colecciones de percepciones, ambos son por definición divisibles. Tanto lo mental como lo material comprenden en su composición elementos extensos e inextensos. Entonces no hay nada que indique que las mentes deban ser indivisibles, ya que no están compuestas únicamente por elementos inextensos. Bien, podríamos concluir que ambos, mentes y cuerpos, son por igual divisibles y desintegrables. Y dada su interrelación, las alteraciones en uno de estos sistemas incidiría indudablemente en el otro. Pero ya sea que el pensamiento dependa causalmente de la materia o que ambos sean mutuamente interdependientes, ambas alternativas ubican indudablemente la postura de Hume del lado de los materialistas, porque resultan de igual modo inadmisibles para los inmaterialistas por las graves consecuencias morales que acarrean. Implican admitir que las almas particulares son divisibles y desintegrables, por lo tanto mortales. Aun si admitiésemos, nos dice Hume, que la mente y la materia no son aniquilables, los individuos no conservarían la memoria o la conciencia cuando las propiedades mentales y materiales que los componen se descompusieran y reconfiguraran en otra cosa. Esto acarrea la consecuencia de que no podríamos ser juzgados en el más allá por nuestras acciones en este mundo, porque no hay manera de que la conciencia individual perdure una vez desintegrado el sistema de percepciones que componen la mente. Como conclusión, luego de este recorrido, estamos en condiciones de caracterizar al materialismo de Hume como restringido o localizado. Si tomamos en cuenta que siguiendo el camino agnóstico de Locke abandona los compromisos sustancialistas, podemos comprender con más precisión desde qué perspectiva se ubica en el marco del debate, la de afirmar algo únicamente acerca de las percepciones o propiedades. Esta actitud no puede considerarse completamente original, ya que, como vimos, otros filósofos adoptaron posturas dualistas o materialistas a partir de la perspectiva de las propiedades. Lo que resulta original es su disociación de lo corporal y lo mental respecto de lo extenso y lo inextenso. Este punto es el que nos impide encasillar a Hume en alguna de las posturas predominantemente asumidas dentro del debate mente-materia. Por otra parte, si tenemos en cuenta la perspectiva causal, debemos concluir que Hume se ubica del lado de los materialistas. Y desde este punto de vista, sus argumentos proporcionaron elementos para que autores abiertamente asumidos como materialistas pudieran justificar su postura a partir de la observación de la conjunción constante entre estados corporales y mentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Creo que ha sido muy ilustrativa e interesante para todos. Pues tenemos tiempo suficiente, aproximadamente 22 minutos para preguntas, comentarios que quieran intercambiar con la doctora. Entonces, pues vamos a ver las participaciones y les vamos dando la palabra. Empezaríamos con Jerónimo, Narváez, y luego con el doctor Mario Chávez Tortolero. Adelante, por favor. Hola, Sofía.
Hola, Qué bueno Jero. verte. Bien, bien. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Sofi, yo tengo muchísimas preguntas, pero primero quiero comenzar por agradecerte por tu paper. Me pareció muy bueno, me pareció muy claro. Creo que estás atacando un punto central en Hume, y creo que, digamos, es bastante claro que logras ubicar a Hume, digamos, ¿cómo decirlo? En esa no dualidad entre materialistas y no materialistas, que es muy difícil, en mi opinión, hacerlo porque a veces no es claro qué es lo que le está diciendo acerca de la sustancia. Hay un punto que me pareció crucial en tu argumentación, y es algo que me ha venido, digamos, dando muchas vueltas en la cabeza, que todavía no logro entender, y es la distinción entre un razonamiento analógico y un razonamiento causal. Hubo una parte de tu exposición, y eso es, digamos, una de las dificultades que yo encuentro a la hora de hacer la distinción entre los dos tipos de razonamiento, en el que Hume dice algo así como las reglas que utilizamos por analogía, o las reglas que utilizamos para analogía, o para hacer una analogía. Pero cuando uno, digamos, consulta las reglas que él formula, pues no son reglas de analogía, son reglas para juzgar de causas y efectos, es decir, son reglas para hacer razonamientos causales. Y hay otras partes en 1.3.14.15, creo que es, o en 1.3.14.11.15, no estoy seguro exactamente del pasaje del tratado, donde Hume parece hacer una distinción clara entre tres tipos de razonamientos, que son razonamientos por semejanza, razonamiento por causalidad y razonamiento por analogía. Entonces uno dice, bueno, por semejanza es más o menos claro que... ¿Me escuchan? Creo que sí. Ah, sí. Por semejanza es más o menos claro que puede entender uno, por causalidad también es más o menos claro que puede entender uno, pero por analogía no, o al menos a mí no me parece claro. En los diálogos de la religión natural también hay, dice, bueno, estas analogías que hacemos para decir que hay un Dios superior y esas cosas, parecen buenas o no parecen buenas, de acuerdo con el grado de semejanza que tiene. Entonces uno ahí dice, bueno, la analogía ya no se asemeja tanto a la causalidad como pareciera uno intuir a partir de la cita sobre las reglas de la analogía, sino que se aparece más a el razonamiento por semejanza. En cualquier caso, mi pregunta es, ¿cómo puede uno entender, Sofi? Bueno, yo sé que ese no es el tema de tu presentación, pero es, digamos, el punto crucial para decir, o digamos, el vínculo crucial para sostener lo que sostienes. Y mi pregunta es, ¿cómo uno puede entender el razonamiento por analogía en Hume? Qué buena pregunta. Mira, yo creo que también me parece que Hume a veces distingue como un uso, digamos, vulgar del razonamiento por analogía, o cuando dice, bueno, decimos que todos los franceses son educados o que todos los irlandeses, no me acuerdo exactamente, pero según eso es como una analogía precipitada, donde no nos detenemos a analizar digamos, qué tipo de relación hay entre, no sé, entre la nacionalidad y la personalidad de las personas. Pero, y después, bueno, muchos ejemplos de los diálogos sobre la religión natural, también lo que él critica es que hay como una desproporción o una mala aplicación de la relación de la analogía, porque aquello que estamos analogando o trazando un paralelismo entre una cosa y otra, no amerita tal comparación. Es decir, que en ese caso sería como el primer caso sería como una aplicación precipitada de la analogía, en el segundo caso, el de los diálogos, por ejemplo, cuando dice, bueno, ¿por qué pensamos que el mundo, digamos, puede ser semejante a un artefacto? Dice, cuando en realidad, digamos, no hay razones suficientes que nos permitan concluir, digamos, que el orden y proporción y armonía, digamos, que se observa en uno es semejante al del otro. Entonces, yo creo que en ese caso lo que habría es como una aplicación inadecuada de la analogía.
Mientras que en este último caso, cuando él retoma la segunda regla de Newton, creo que lo que dice es que hay una analogía entre dos tipos de, digamos, relaciones causales. Es decir, observamos una relación causal entre un objeto y otro, observamos otra relación causal entre un objeto y otro, digamos, vemos que esas relaciones causales son semejantes, entonces, bueno, podemos concluir, ¿sí?, que se debe tratar de los mismos tipos de, digamos, de objetos que consideramos causa y los mismos tipos de objetos que consideramos efectos. Me parece que puede ir por ahí. Creo que igual amerita mayor profundidad el tratamiento de la cuestión, porque bueno, como vos decís, ya tendríamos que analizar, bueno, o por ahí, digamos, detenernos efectivamente en estos ejemplos, por lo menos, y ver si digamos, con mayor profundidad, si esta clasificación así que estoy proponiendo un poco ahora es efectivamente así. Pero lo que él propone respecto de la causalidad en el ámbito, digamos, natural y mental, o natural y fenómenos morales, digamos, en el sentido de fenómenos humanos y sociales, es que él dice, bueno, la relación causal es la misma, más allá que los fenómenos vinculados sean, en un caso sean, no sé, acciones humanas y pensamientos o emociones, y en el otro caso sean, no sé, piedras que mueven, entre otras cosas. Digamos, lo que hay es una relación, digamos, el modo de entender la relación causal es el mismo en un caso y en el otro, no hay diferencia. Pero bueno, creo que por ahí pasaría por ahí, digamos, porque es cierto que en pasajes del tratado él critica las analogías, y dice, bueno, muchas veces hacemos analogías que son inadecuadas, incluso hasta parece como ponerlas cuando es una especie de jerarquía, en el último lugar. Pero me parece que en ese caso son como esas analogías precipitadas, donde no discernimos bien, efectivamente, si el tipo de relación que establecemos es pertinente o no. Creo que podría ir por ahí, no sé, sé que da para seguirlo discutiendo. No sé si puede hacer como decir algo o no. Vamos a pasar a las participaciones y al final de tiempo retomamos para poder escuchar otras Después, si no, lo charlamos en un Zoom, como hacemos siempre. Vale, me parece súper, Sofi. ¿Qué tiempo seguimos ahora? Vale. Gracias, Gero. Seguiría el doctor Mario Chávez, por favor. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, pues agradecer, Sofía, tu presentación muy interesante. Me uno a la felicitación de Jerónimo. Y pues sí, también me suscita muchas cuestiones que sería interesante platicar. Pero me voy a concentrar en una, que es básicamente una pregunta: si esta dificultad de determinar, digamos, el materialismo o el tipo de materialismo de Hume tendría que ver con que él de alguna manera quizá evita hacer afirmaciones sobre la materia, porque probablemente eso va un poco más allá de los límites de la ciencia de la naturaleza humana, que es un poco lo que pasa quizá con esto de la hipótesis de los espíritus animales, ¿no? Que constantemente está jugando ahí, pero como que no la acaba de aceptar, porque sería como que afirmar algo de lo que ya diría Kant, la cosa en sí, pero digamos, quedándonos en este punto de que de repente Hume dice, bueno, es que la percepción surge de causas desconocidas, ¿no? Pero después dice en algunas otras partes que podría ser como de un objeto, ¿no? De la materia, ¿no? Entonces, como que a fin de cuentas sí cree en la materia. Yo estaría completamente de acuerdo que termina siendo un materialista, pero su propia metodología, no sé si estés de acuerdo, le dificulta hacer afirmaciones sobre la materia misma, ¿no? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, en esto que presentas muy bien de la causalidad entre ideas o cuestiones mentales y movimientos o cuestiones corporales, pareciera que en ambos casos, desde una perspectiva, digamos, rigurosa de la ciencia de la naturaleza humana, estaremos hablando de percepciones, ¿no? Entonces, sería una percepción qua cuerpo, una percepción qua idea. Entonces, bueno, no sé, ¿crees tú que hay ahí una cierta dificultad quizá metodológica
de parte de Hume para abordar este tema? Sí, tal cual. Es todo un tema, digamos, yo eludí el tema de decir, bueno, en definitiva, ¿qué son los cuerpos y qué son las mentes, ¿no? Y llamativamente no hay tanta literatura secundaria al respecto. Hay un texto muy bueno que me gusta mucho de un autor español, José Guerrero del Amo, y después está el libro de Anthony Pitkin también, que bueno, sí hay muchísima literatura sobre la cuestión de la identidad personal, pero no tanto, digamos, que aborde esto como vos decís, Mario, bueno, en definitiva, ¿de dónde provienen esas impresiones? Provienen de, él dice de objetos, cuerpos, pero ¿en qué sentido entenderíamos cuerpos? O sea, ¿lo disolvemos en percepciones cuerpos? O a veces parece que se le cuela este lenguaje de decir, no, está pensando que efectivamente hay digamos, algo, una entidad material que está incidiendo y generando esas percepciones. Y yo creo que sí, que ahí hay algo de las restricciones metodológicas que él mismo se impone y que trata de no transgredir, pero como vos decís, hay pasajes en el tratado, sobre todo, donde él dice, bueno, cuando hay una idea inadecuada es porque los espíritus animales van a una parte del cerebro que no deberían ir, entonces dice, pero ¿cómo? ¿No había dicho que no iba a apelar a explicaciones de carácter fisiológico? En este sentido, hay una respuesta que usa Charles Wolfe, que es un autor que estudió muchísimo el materialismo, estudia sobre todo el materialismo vitalista. Él lo dice a propósito de Locke, pero me parece que también podría cuadrar para Hume también. Dice, no es que Locke o bueno, Hume desestimen, digamos, toda la parte biológica, si se quiere, digamos, o las causas fisiológicas que pueden generar nuestras impresiones, o nuestras percepciones, nuestras emociones, sino que les parece que pueden ofrecer una explicación del funcionamiento de la mente prescindiendo de esas explicaciones, no porque les parezca que no se pueden estudiar, digamos, los procesos fisiológicos, sino porque explícitamente dicen que de eso se debe ocupar la ciencia natural. Podríamos pensar algo así, que esas restricciones metodológicas tal vez le impiden ir al fondo, pero es cierto que hay pasajes donde oscila con apelar a ese tipo de explicaciones fisiológicas, como que se le cuelan, y otros pasajes donde nos reduce todo a estas colecciones de percepciones para hablar de lo material. Entonces hay como una especie de ambivalencia en donde yo creo que, como vos bien señalás, sus propias restricciones metodológicas le impiden como profundizar. Después hay otros autores que son, cuando yo decía eso, que hay como una discusión acerca de si Hume desestima por completo la idea de sustancia o determinada idea de sustancia, aquellas autoras y autores que son más escépticos realistas dicen, bueno, no es que Hume negaba la idea de sustancia, sino que tal vez no estaba de acuerdo en que fuera sustrato de ineción, sino en que él afirma que hay algo más allá, Galen Strawson también, ahora que lo veo, no me acuerdo, tienen esa idea de decir, bueno, no niega que existen, digamos, cuerpos de carne y hueso, etcétera, etcétera, sino que es algo de lo que por las restricciones metodológicas que él mismo se impone, porque cree que no las podemos conocer, solamente podemos sugerir, digamos, o decir algo al pasar, pero no podemos conocerlas como sí podemos conocer nuestras propias percepciones. Entonces, sería como apelar a determinados principios, pero respecto de los cuales, digamos, no podemos decir demasiado. También está, por ejemplo, bueno, David Landy dice algo así, o Tamás Demeter. A mí me entusiasman bastante por momentos esas propuestas, como decir, bueno, Hume realmente creía que todo era, digamos, percepciones que consideramos cuerpos y percepciones que consideramos mentes, o creía que eso se debía, digamos, a las limitaciones de nuestras posibilidades de conocer, y había algo que efectivamente es nuestro cuerpo, son los objetos y demás. Pero bueno, yo creo que ahí sí, encontramos como pequeñas ventanas hacia esas
explicaciones fisiológicas, pero que las obtura inmediatamente por las propias restricciones metodológicas que se imponen, y qué es lo que hace que sea difícil, bueno, ver cuál es su postura. Aunque a pesar de esta metafísica de las percepciones. En los otros autores que mencioné, la metafísica de las propiedades es como mucho más fuerte, decir, bueno, yo no sé lo que es la sustancia, pero sí veo que lo que observo me remite, como dice Reed, a que hay dos tipos de sustancias, aunque no pueda acceder a ellas, me remite a que hay pasividad, actividad, la pasividad se asocia a lo material y la actividad a lo inmaterial. Hume como que es tan cauto que ni siquiera llega a eso. Pero bueno, es como para seguir trabajándolo, es súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Tocaría el turno de Carlos Noyola. Hola, doctora, muchísimas gracias. Igual me uno a las felicitaciones. Me resultó muy estimulante esta exposición. Y justo, digo, siguiendo un poco lo que decía el doctor Mario, yo tengo una duda porque igual me recordó un pasaje de Hume en donde dice que, bueno, esa explicación de cómo los objetos afectan nuestros espíritus animales o nuestros nervios y cómo funciona todo eso, eso se lo dejamos a los fisiólogos, ¿no? No me acuerdo bien del pasaje, pero tenía eso en mente. Y una de las preguntas o lo que más me genera dudas es el mundo, o sea, ¿qué dice Hume respecto al mundo, no? Porque parece ser que en el primer libro del tratado como que dice, bueno, es que no vamos a hablar, o sea, vamos a hablar de puras percepciones, de cómo funciona nuestra mente. Pero en el segundo libro de las pasiones supone que hay un mundo, supone que hay, o sea, que nos afectan los objetos, que nos afectan las acciones, que nos afectan otros seres humanos. Y mi pregunta es, si Hume, o más bien si con lo que usted ha expuesto, uno puede decir que Hume supone el mundo, así como uno puede decir que supone que existe en la sustancia, digo, no al modo clásico, pero si supone que existe el mundo, o un mundo, digamos, en el que nosotros estamos inmersos y que podemos conocer, porque igual esta es otra parte que me surgió la duda, porque Hume dice que las impresiones son copias, o más bien, las impresiones generan copias en ideas. Entonces, yo siempre he tenido la idea de que o sea, de que Hume está hablando de un acceso directo al mundo, o sea, de que la impresión es la copia, o sea, porque tenemos una copia perfecta, no parece haber diferencia, sino la diferencia es la vivacidad de las impresiones, o más bien de las percepciones. Entonces, no sé si uno pudiera decir que el mundo es de cierta forma transparente, porque uno puede decir, bueno, este objeto, esta taza tiene determinados colores, pero uno puede hablar del mundo, o sea, no parece haber una barrera, ¿no? Pero nada más sería ese es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Temón, podríamos decir, ¿no? La existencia del mundo externo. Bueno, ahí hay debates y debates entre intérpretes de Hume sobre digamos, por un lado la famosa, digamos, parte, la sección 2 de la parte 4 del primer libro del Tratado de la Naturaleza Humana, donde Hume empieza diciendo, no tiene sentido preguntarnos si existen o no los objetos, ¿no? Pero bueno, algunos hasta interpretan qué quiso decir con eso, si efectivamente da por sentado que existe el mundo y de lo que se va a ocupar es cómo lo conocemos, o si quiso decir algo más. Entonces, si lo tomamos al pie de la letra, parecería querer decir, bueno, es obvio que el mundo existe, nadie puede dudar. Incluso eso se correspondería con su actitud escéptica mitigada, ¿no? Porque él diría, bueno, si alguien duda, digamos, de que el mundo existe, eso llevaría, como dicen en la primera investigación, llevaría a la parálisis total y esa persona quedaría como, moriría, digamos, porque quedaría como paralizada, se moriría de hambre, de sed, de inactividad. Dice, esa actitud de escéptica tan radical es como insostenible. Aunque él dice inderrotable, por otro lado, ¿no? Pero yo creo que ahí, digamos, por eso después vos bien decías, bueno, en el libro 2 él parte de que existen otras mentes, de que nos manejamos en el mundo, que nos afecta. Yo creo que
es algo que en nuestra práctica, en nuestra actividad, necesariamente tenemos que dar por sentado y nos manejamos como si así fuera. Ahora, lo que genera, me parece a mí, su análisis, su examen tan detallado en la sección 2 de la parte 4 del libro 1, es decir, bueno, ¿qué es lo que podemos conocer de ese mundo y de qué manera lo podemos conocer? Y ahí, bueno, él examina todas las teorías de los filósofos y las critica, y dice, bueno, genera esa teoría de los dos mundos, ¿no? El mundo de las percepciones y el mundo de lo que las genera, que no sabemos si son cosas o si son otras percepciones y demás. Dice que eso termina siendo tan retorcido, así, para decirlo brutalmente, ¿no? Que la postura del filósofo, digamos, del buen filósofo, del filósofo auténtico, de la filósofa auténtica, es más cercana a la del vulgo. Bueno, aunque con algunas salvedades, ¿no? El vulgo cree que las percepciones son los objetos, mientras que los verdaderos o las verdaderas filósofas, digamos, son conscientes de que no son los objetos mismos, sino aquello que podemos llegar a conocer de los objetos. Ahí, bueno, está el libro de Donald Ainsley, que es muy complicado, pero le da vuelta al asunto hasta que está muy bueno lo que propone. Pero yo creo eso, o sea, creo que por un lado tenemos que tener en cuenta esa afirmación que él dice, nadie puede dudar, o sería ridículo dudar de que existe, digamos, un mundo en el que estamos. Por otro lado, sumarle su actitud escéptica mitigada, es decir, que él, digamos, nunca podría asumir eso, que efectivamente no hay un mundo, porque se contradice con lo que él mismo dice en la primera investigación, donde, bueno, damos por sentado lo que es, nos manejamos, no me voy a tirar por la ventana porque no puedo demostrar la existencia del mundo. Hay una cuestión como de supervivencia, hasta como diría, digamos, trayéndolo a Kemp Smith, de una creencia natural en que el mundo existe y me manejo de esa manera. Ahora, eso es una cosa, ¿no? Pero respecto de la otra cuestión de si tenemos como un acceso así, podríamos decir, transparente al mundo, sin el velo de la percepción y demás, y ahí está un poco más difícil, me parece. Es cierto que acá en este texto sobre la inmaterialidad del alma, Hume dice que, porque esto que vos decís del principio de la copia se da entre impresiones e ideas, pero en este texto Hume dice que una impresión no puede ser extensa porque las impresiones se tienen que parecer a los objetos. Entonces ahí está aplicando el principio de la copia, no me detuve en eso porque, bueno, daría para hacer otra conferencia, pero ahí está aplicando esa relación de semejanza, no entre impresiones e ideas, que es lo que todos, digamos, y todas, cuando estudiamos a Hume, acordábamos que indudablemente es así, sino que aplica esa relación de semejanza entre impresiones y objetos, y por eso dice que la impresión de sustancia no, digamos, es una ficción, porque una impresión no se puede parecer a una sustancia. Digamos, porque dice que una impresión se tiene que parecer a su objeto y una impresión nunca se puede parecer a una sustancia. Ahí hay una aplicación de ese principio de la copia que parece transgredir el ámbito mental, o nos tenemos que poner a discutir qué entiende Hume por objeto, que también es toda otra montaña de bibliografía. Podríamos decir, bueno, por objeto está entendiendo otra impresión, porque otra entidad mental no, porque todo lo que hay son impresiones e ideas. Entonces, cuando habla de ese objeto al que la impresión no se puede parecer, ¿de qué nos está hablando? Ahí ya se nos pone un poco más complicada la cuestión, ¿no? Y son todos esos recovecos que tiene la teoría de las percepciones de Hume, que en una primera lectura parece súper sencilla, y después, cuando empezamos a leerla de nuevo, nos empiezan a aparecer todos estos problemas sobre los que se sigue discutiendo hoy en día como desde el día 1, ¿viste? Porque es algo como que parece nunca terminar de cerrar o dar lugar a muchísimas interpretaciones. Yo me animaría a decir que para Hume no puede haber como un acceso así transparente al mundo sin más, sino que, si tenemos en cuenta lo que dice respecto del mundo exterior, extramental, digamos,
no tendríamos manera de saber si esas impresiones se asemejan a eso, porque no tenemos cómo compararlo, podríamos decir, ¿no? Pero es raro esto que él dice respecto de que la impresión de sustancia no se asemeja a una sustancia, y ahí parece estar como aplicando ese principio de la copia a, no sabemos, a un objeto que no sabemos bien qué termina de ser. Así que es como un problema ahí sobre el cual hay que seguir trabajando también. Pero sí, bueno, me gusta y me alegra que haya sido estimulante, porque mi idea era un poco, bueno, hay miles de problemas en todo lo que yo propuse, pero quería como ponerlo de relieve para que en nuestro ámbito latinoamericano discutamos sobre este tema del materialismo, que es apasionante y que se conecta muchísimo hasta con problemas que se discuten ahora de la mente, el cerebro y demás. Me parece súper enriquecedor como discutirlo y verlo como lo pensaban estos autores, pero bueno, hay problemillas por ahí dando vueltas. Sí. Muchas gracias. Nos Muchas da gracias. tiempo para la última pregunta para acabar 11:20. Romina, por favor, sería la última participación de esta ronda. Hola Sofi, ¿cómo Hola, estás? Romy, ¿cómo estás? Siempre es un placer escucharte, siempre se aprenden cosas con vos. Bueno, en realidad esta pregunta, cuasi comentario, va en sintonía con todas las preguntas que te han hecho, que hicieron los compañeros antes, ¿no? Y que tiene que ver no tanto con lo que Hume dice expresamente, ¿no? Es probable que en Hume, como muy pocos, lo interesante está en lo que no dice, ¿sí? O en los ejemplos que tira, porque muchas veces, bueno, sabes si tira ejemplos a propósito mal o porque era muy malo dando ejemplos, ¿no? En muchas cuestiones, ¿no es cierto? El del matiz de azul, por ejemplo, es su caso, voy a decir, pero era malo dando ejemplos en muchos sentidos. Ahora, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que mencionaba Carlos del acceso directo al mundo, quería preguntarte si te habías detenido en esta cuestión de que si bien desde el plano teórico no podés decir si Hume, y estoy de acuerdo con vos, si Hume es materialista o inmaterialista, ¿sí? Como que no le cabe bien ninguna de esas categorías, cuando se trata de la relación mente-cuerpo y viceversa, hay una asimetría que se nota en los ejemplos, que se vuelve tirante en los ejemplos, ¿no? Y es que la mente siempre está encarnada en los ejemplos, ¿no? Cuando Hume quiere hablar de objetos, habla de cosas, de cosas en el sentido más básico, ¿no? No me acuerdo, el escritorio, ponerle la puerta, ¿no? Incluso creo que el cartero, o sea, el cuerpo del cartero, ¿no? O sea, son la chimenea, y siempre insiste con esas cosas. Incluso las virtudes eminentemente sociales, como la castidad, involucran al cuerpo en la práctica, ¿no? Sobre todo el cuerpo de las mujeres. O en el ejemplo de los que van remando, en el tema de la justicia, ¿sí? No reman hablando, no se dicen cosas, no intervienen logos, intervienen los cuerpos nada más, haciendo movimientos coordinados. Si habías pensado en esa cuestión de que en los ejemplos prácticos, Hume le da preeminencia al cuerpo, es decir, es más, tira más hacia el lado del cuerpo, y sin cuerpo no hay, en un sentido mucho más fuerte, digamos, que el teórico, sin cuerpo no hay mente, ¿viste? O sea, no se puede pensar la mente separado del cuerpo, y en ese sentido uno por ahí le tiraría un par de fichas al materialismo por el hecho de que la mente en todo caso es un epifenómeno, visto así, del cuerpo, ¿no? Más o menos. Y yo creo que esa es más que nada, bueno, muchas gracias Romy por la pregunta. Creo que esa es como su conclusión en el ensayo este de The Immortality of the Soul, ¿no? Donde él dice, de ninguna manera podría existir un alma como plantean, digamos, el cristianismo, existiendo por sí sola. Él dice, incluso aunque sostuviésemos, como hicieron muchas y muchos pensadores, que no es posible aniquilar digamos, la materia y el espíritu, digamos, en sí mismo, digamos, por decirlo de alguna manera, dice, bueno, poniéndolos en sustancialistas, ¿no? Pensemos por un momento,
que no es posible aniquilar la sustancia material ni la espiritual. Dice, las conciencias individuales, aún así, no podrían perdurar, digamos, sin vinculación con ese cuerpo individual, porque es evidente que hay un correlato y una interacción mutua, pero una correlación. Por ahí es cierto que predomina más esa idea de que está sujeta, que el alma o la mente está más sujeta a lo corporal que a la inversa. Aunque sí, por ahí, digamos, planteamos que partimos de esa metafísica de las propiedades, digamos, no... se desdibuja un poco tal vez lo que entendemos estrictamente por digamos, mente y cuerpo, en el sentido de que los dos tendrían características semejantes. Igual yo creo que esa cuestión de la metafísica, digamos, de las percepciones o las propiedades, plantea el problema de cómo reconocer entonces qué agregados de percepciones extensas e inextensas son cuerpos y qué agregados son mentes. Podríamos, digamos, evadir fácilmente el problema diciendo que es una cuestión bruta, o sea, un hecho bruto, como dice Lon Falkenstein, dice, bueno, es un hecho bruto que reconocemos que esto son, digamos, mentes, estos son cuerpos, y Hume no se lo cuestiona. Otras soluciones, por ejemplo la de Guerrero del Amo, es decir, bueno, los conjuntos o los conglomerados de percepciones de sensación serían lo que reconocemos como cuerpos, y los aglomerados de percepciones de sensación y reflexión serían lo que reconocemos como mentes. No sé si se resuelve del todo el problema, pero esa metafísica de las percepciones resulta atractiva, pero trae otros problemas cuando la cruzamos, por ejemplo, con los ejemplos que vos estás dando, que no coinciden a veces los ejemplos con lo que Hume quiere ilustrar, o con planteos como el de la inmortalidad del alma. Es decir, por más que hablemos de una metafísica de las propiedades, bueno, eso no termina de resolver del todo la cuestión. Pero sí, yo creo que en principio, o sea, él no elimina la diferencia entre mentes y cuerpos, no plantea que sea un monismo, pero yo tendería a creer que es más en el sentido de que las mentes por sí solas son algo como inconcebible, digamos, que no podría ser. En ese sentido serían mentes encarnadas en sea lo que sea esa carne, como la podamos definir, ¿no? Sea como percepciones sensibles o efectivamente como materia.